nos vamos directamente a lo que es el ámbito de la medicina, de la salud mental y por sobre todas las cosas de la pediatría. Por esto, bueno, el mes de julio es el mes en el que se concientiza el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y tenemos con nosotros a una compañera, una amiga, Luz Fernández, neuróloga desde el pediátrico. ¿Cómo estás? Ezequiel, Natalí, Luis Cajal te saludan desde Amanecer Federal. Hola, buen día, ¿cómo están los tres? Gracias por este espacio. Bueno, ¿cómo estás, Luz? ¿Cómo arranca esta actividad del mes de julio con esto de que es tan importante concientizar, tan importante nombrar y visibilizar que quizás muchas veces no se habla por tabú o no se sabe? Sí, o se habla que es una moda y no existe también. Bueno, es importante recalcar que en el mes de julio, pero en realidad para todos los días, es importante tener en cuenta de que en el neurodesarrollo, la trayectoria de una persona, a nivel mundial, entre el 5 y el 7% puede presentar características dentro de lo que se llama trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se caracteriza esta condición por presentarse principalmente en edad escolar, es la principal causa de desafíos en el neurodesarrollo en etapa escolar y se caracteriza por tres principales signos o presentación, que es la hiperactividad o dificultad para quedarme quieta, cuando tengo que quedarme quieta, por Ujú. ejemplo, para Sí. comer o para estudiar o para hacer una tarea. Impulsividad, que es el desafío justamente para respetar turnos, para interrumpo, hablo demasiado, o actúo sin pensar. Y el tercer punto es la desatención o dificultades para concentrarme o mantener esta concentración el tiempo que requiera para hacer una actividad. Esto se puede presentar en mayor o en menor medida de acuerdo a cada persona o puede tener mayor hiperactividad y menos desatención, ser más impulsivo y menos y concentrarse más. O sea, de acuerdo a cada persona, esta combinación de síntomas puede presentarse en mayor o en menor medida. Bien, Luz. Luis Cajar, te sumamos justamente en el día de ayer, estábamos hablando de este tema. ¿Cómo es el trato de los chicos, Luz? ¿Cómo se los puede ayudar? ¿Cómo se los puede comprender? Bueno, hablábamos recién de esto de visibilizar y concientizar, no para que sea un día más, sino para que estas personas sean tenidas en cuenta porque esto es totalmente tratable o acompañable, sería. Ujú. No solamente un problema de la persona en sí, sino de los contextos. ¿Y cuál es el contexto de esta persona? La casa, el hogar, con los cuidadores y sobre todo la escuela, porque suele ser en ese ámbito tan importante para una persona, el 50% de un niño pasa en la escuela, donde empiezan a aparecer estas situaciones que pueden alarmar y pueden afectar o comprometer su desempeño escolar, ¿sí? Entonces son los maestros y son las instituciones escolares donde muchas veces es el primer puntapié y es importante hacer apoyos dentro de la escuela. No asumir que un niño, porque los papás no le ponen límites, Ujú. o porque es un vago, o porque es un perezoso, o porque, yo era igual cuando era chico, él Sí. va a recuperarse después, esto no tiene cura, esto no existe, son un montón de mitos, y en el mientras tanto, esa persona no la está pasando bien, porque ese es el punto. Sí. Uno puede decir, bueno, pero ¿quién de niño no fue inquieto? ¿Quién de niño le costó algunas cosas en la escuela? Por supuesto que sí. Pero cuando estas características obstaculizan o se transforman en una barrera para el desempeño pleno de esa persona, es cuando uno tiene que tomar cartas en el asunto y acompañarlo. Y de ahí está estos niveles de acompañamiento que algunas personas requieren menores acompañamientos o menos diseños de terapias y algunas un poco más cuando esta presentación se da de manera severa. Y algo importante para destacar es que no es solamente una condición que afecta a los niños. Se diagnostica antes de los 12 años, ¿sí? Esta situación persistente, pero
esto sigue durante la adolescencia y durante la vida adulta. No es que se cura o pasa o no fue, sino que va como variando esta manera de presentarse las características clínicas a medida que la persona va avanzando en edad, ¿sí? Y un dato importante es que esto tiene que ser persistente, porque puede haber condiciones ajenas a la persona o en el contexto, estrés familiar, algún estrés a nivel escolar, alguna situación que haga que la persona esté como más dispersa o que esté más revolucionada a nivel conductual. Eso no necesariamente es una persona con trastornos de déficit de atención, hiperactividad y atencionalidad, ¿sí? Se tiene que dar por bastante tiempo, en realidad lo que establece la Sí. Sociedad Americana de Pediatría son más de 6 meses. O sea, estas características tienen que persistir en el tiempo y, Sí. obstaculizar el desempeño y la vida plena de un niño en diferentes contextos, en la casa, en la actividad recreativa, en la escuela, en varios aspectos de su vida. Luis Cajal la saluda, ¿cómo está? Los padres que estén escuchando esta situación, bueno, ahí está el momento. Uno puede trabajar junto con los docentes, ¿no es cierto?, para evaluar la situación, cómo se comporta en la escuela, cómo es en la casa, si son iguales los parámetros. Ahora, ¿cuál es el momento, quién es el especialista indicado a consultar para poder determinar o diagnosticar esta situación y en qué medida, ¿no es cierto? Perfecto. Cuando uno como cuidador tiene esta preocupación con su hijo, porque en general el diagnóstico se da en la infancia, Sí. a la primera persona que recurre, una vez recabada esta información que en varios contextos presentan estos desafíos, es a su pediatra o médico generalista o médico de cabecera, donde puede orientar, ¿sí?, cómo recibir estos apoyos, hablar con los maestros, hablar con la familia, a ver qué está pasando también, y el diagnóstico definitivo después lo realiza una persona especializada en esto, que puede ser un neurólogo, un psiquiatra infantil, con siempre el apoyo y la información, por ejemplo, de un psicopedagogo o un psicólogo. En realidad es una intervención que se da con un trabajo en equipo. No existe la manera de acompañarlos con una sola pata de la mesa. Eso es fundamental tenerlos en cuenta, porque si no, yo solamente lo miro a esta persona con este desafío, Sí. pero si no hago diseños y acompañamientos en la casa, no hago en la escuela, no hago en la actividad recreativa que realiza, es imposible que dependa solamente de él, porque esto es una cuestión neurobiológica, no es que se hace el distraído o se comporta mal porque quiere. Hay Exactamente. un balance al nivel cerebral, de la corteza prefrontal se llama, donde hay un desbalance en estos metabolitos que son la serotonina y la noradrenalina que ocasionan esto, ¿sí? Entonces, es una condición neurobiológica totalmente tratable, totalmente acompañable. El Bien. tratamiento, doctora, entonces puede permitir que esta persona, a medida que va creciendo la adolescencia y universidad y parte laboral, pueda llevar una vida acomodada, digamos, a un estilo, si se quiere, normal en cuanto al tratamiento social y demás. Plena, Plena, plena. completamente. Totalmente, porque si uno, si bien estos tres son los síntomas principales, hay un compromiso, como les decía, en lo que se llama funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas del cerebro son los que nos permiten en la vida poder organizarnos, poder planificar y poder controlar, o sea, la rienda del caballo a nuestros impulsos, ¿sí? ¿Cuántas veces uno va por la calle y pasa algo de imprevisto y uno quiere reaccionar y hay algo en la cabeza que uno dice, no, pará, Sí. tranquilo? Bueno, eso se llama control inhibitorio. En estas personas, en general, esas funciones están un poco más bajos, entonces por eso es que a veces la rienda se suelta y tengo comportamientos impulsivos o me cuesta a prestar atención a lo que tengo que prestar atención y eso dificulta el aprendizaje y la organización. Por ejemplo, con mis útiles en la escuela o con la organización del cuaderno
o concentrarme para hacer una actividad que requiera que esté sentado, ubicado, tranquila, ¿sí? Porque a veces un mito es, pero mira que con la Play está 4 horas y presta toda la atención. Sí, o con la tele, Sí, sí, porque sí. le interesa, pero cuando el esfuerzo mental tiene que ser mayor en algo que sí o sí tiene que hacer, como es la tarea, o en adultos, cuando uno tiene que hacer o sí presentar algo para el trabajo y no puede, y falta o mete excusas o no cumple con las tareas, es cuando aparecen estos problemas, ¿sí? Y por eso es importante el acompañamiento desde el inicio. Exacto. Y te saluda. ¿Qué pasa cuando uno reconoce estos síntomas, por así decirlo, cuando ya es adulto? Porque por ahí quizás antes no se hablaba tanto de estos temas y uno los reconoce recién, quizás ahora. ¿Cuál es el tratamiento o qué tiene que hacer una persona que empieza a reconocer estos síntomas? Es más difícil cuando uno es grande porque dice, bueno, yo toda la vida viví así, funciono así, pero, por ejemplo, tiene que hacer o la vida demanda que tenga que hacer más cosas, ¿sí? Y no las puede organizar. Entonces, cuando esto no lo puede organizar o no lo puede realizar o no puede planificar, ¿qué pasa? Lo abandona, ¿sí? O mete excusas. Entonces, es ahí donde la persona se frustra y aumenta la ansiedad. Y está descrito en personas adultas con esta condición que lleva muchas veces a la depresión, al consumo de sustancias ilegales para poder reforzar estas situaciones y en la mayoría no consulta. Pero si una persona se da cuenta de esto y le genera un impedimento en la vida o lo frustra o lo angustia, es importante que consulte a un médico, a un neurólogo, a un psiquiatra o a un psicólogo porque dan muchísimas pautas. No necesariamente tiene que recibir un tratamiento farmacológico. A veces con estrategias de organización, ¿sí? Uno puede hacer pequeñas modificaciones que llevan a que esta situación que causaba un trastorno ya no lo sea. Luz, recién hablabas, bueno, hacer este intercambio, se puede llegar a decir, por parte de lo que es la pediatría, de un contexto social que tanto está abarcado por parte de la familia y por parte de la escuela en una gran medida, se puede llegar a decir, en la vida del niño. En la parte adulta, como bien señalaba Natalie, otros son los contextos que acompañan. ¿Cómo una persona puede empezar a generar su contexto propio para que esta situación vaya mejorando o vaya teniendo menos repercusión en su vida social de forma negativa cuando está consultando justamente con un profesional? Bueno, en la vida adulta, si tiene familia, si tiene pareja, esto lo puede hablar, siempre diciendo, me cuesta esto, ¿cómo me pueden ayudar? O en el trabajo. Yo sé que ahora ustedes estarán Sí. pensando ahí en el estudio que más de uno tiene estas características, si no lo dijo o no se dio cuenta, ¿no? Bueno, es importante no tener miedo de hablar de estas situaciones porque si genera angustia, la angustia obstaculiza, genera miedo y frena, lleva aislamiento social, lleva intervenciones, obstáculos y barreras en el desempeño del trabajo. Así que si alguien alguna vez se da cuenta de que una persona tiene esto, es importante hablarlo, no desde el lado de juzgar, que nunca te Sí. diste cuenta, nunca te ayudaron, tenés este problema, sino mira, si esto te cuesta, lo podemos hacer de esta manera, porque todas las personas tenemos dificultades y tenemos fortalezas. Una de las fortalezas de la sociedad y que uno trata es de justamente poder acompañar a estas personas sin juzgarlos y sin tildarlos y sin decir, mira, este es un vago, porque algo seguramente está pasando. Hay una imagen que a mí siempre me lo tengo en la cabeza que uno es como un iceberg. Las personas o el entorno solamente ve la punta de esta situación, pero todo lo que está debajo no se ve. Y muchas veces es ahí donde se esconden estas situaciones de ansiedad que pueden llevar a la depresión y a conductas que el cuerpo busca para bajar el estrés. Así que el poder charlarlo, el poder hablar y ayudar y acompañar, inclusive a buscar ayuda, es lo más importante que uno puede hacer sin juzgar.
Bien, Luz, siempre un placer escucharte, siempre es un placer hacerte entrevistas también. ¿Dónde se te puede encontrar? Si por parte de alguna consulta, siendo que tenés un sobrino, un hijo y demás, o también por parte de la adultez. Bueno, con lo que respecta a mi área en neuropediatría, soy parte del servicio de neurología infantil del Hospital Pediátrico junto con el doctor Lucas Beltrán, la doctora Soledad Arévalo y el doctor Diego Ballesta, que nos encargamos justamente de acompañar a las familias que tienen alguna condición o alguna dificultad en su neurodesarrollo o que afecta el sistema nervioso central. Así que pueden consultar en el Hospital Pediátrico, doctora Belino Castellán, o en mi consultorio, y si me quieren seguir en las redes, mi Instagram es doctoraluz.neuropediatra, donde siempre estoy subiendo posteos sobre esto, y este mes vamos a hablar un montón sobre trastornos de déficit de atención e hiperactividad, que, vuelvo a repetir, es la condición más importante que puede afectar en niños de edad escolar. Muchas gracias, Así Luz. que, Gracias, Luz. Muchísimas gracias, bueno, un placer. Te esperamos pronto también. vale, siempre un placer hablar con ustedes. Gracias, chicos, y saludos Gracias, a un todos, placer. a todas las audiencias. Bien, ahí la teníamos justamente a la neuróloga del Hospital Pediátrico, la doctora Luz Fernández, que nos estaba hablando justamente del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, muy pedagógico. La verdad que realmente siempre es un gran placer escucharla. También tuvo mucho tiempo entrevistándola con el equipo de Aula en Redes, así que bueno, realmente un placer. Ya seguimos con mucho más de Amanecer Federal.